Se acata la ley, dicen el doctor Mario Álvarez Ledesma y el senador Arroyo Vieira, cuando la sociedad así lo percibe, responde a las necesidades. En el mundo árabe estamos viendo cómo una gran cantidad de gente ya no se siente contento con las estructuras políticas y democráticas que se forjaron durante años y se rebela. Pero eso no solamente pasa en el mundo árabe, está pasando en España. Y no tarda en pasar en México. Y no tarda en pasar en México, dice Francisco. La gente dice, vote por el partido A o por el partido B. Y si la gente dice, no voto ni por uno ni por otro porque ninguno de los dos me convence, ¿se vale? Bueno, lo que pasa es que ahí estamos ante el hecho de que están rechazando cualquier origen de la legitimidad. Porque nosotros los legisladores actuamos pues con una representación delegada de la sociedad que nos permite votar tal o cual ley y su contenido, tomando en cuenta, como ya dijimos, los bienes jurídicos tutelados, pero también los principios generales de derecho, como uno que me parece infalible: nadie está obligado a lo imposible. Luego, entonces, si nosotros por medio de la ley no construimos un instrumento de libertad, una forma cultural, normativa, que auxilia al hombre en su proceso de liberación, eso para mí es el derecho, entonces le estamos respondiendo a una sociedad fundamentalmente joven que ve que no tiene destino. Claro. Ni oficio ni beneficio. Y además el cumplimiento de la ley, esto es muy importante y tiene que ver con la justicia, le debe reportar beneficios a la gente. Cuando el cumplimiento de la ley, senador, mi querido maestro, no aporta beneficios, entonces empieza un problema de duda respecto de la valoración de la propia ley. Entonces, si las personas no ven esperanza o no ven beneficios, claro, ¿se vale que desobedezcan la ley? No es que se valga. O no ven en la ley un instrumento de liberación. Claro, y además no es una decisión de nosotros, de un académico, de un senador. La gente siempre tendrá, los seres humanos tendrán el albedrío de decir, esa ley no la obedezco, sean cuales sean las consecuencias. Ese es el riesgo que tiene con mucho mayor énfasis una ley injusta que una ley justa. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que se modifica el código y se les quita a los padres la obligación de dar alimentos a sus hijos. Habrá algunos que lo aplaudirán, pero habrá otros que seguirán cumpliendo ese valor independientemente que la ley no lo constriña. Muchas veces el derecho lo que tiene que hacer es darle mayor eficacia a ciertas creencias, comportamientos y valores que la sociedad considera fundamentales para su funcionamiento. Si el derecho no considera esto y además no te aporta beneficios, lo que puedes esperar es que la gente desobedezca las normas. Bueno, por eso digo que es una norma de moral social provista de sanción política. Así es. A ver, les pongo un ejemplo que es mucho más real. ¿Qué está pasando en algunos estados del norte del país? Desgraciadamente en Nuevo León o desgraciadamente en Tamaulipas. Bueno, pues el quebranto del Estado de Derecho es a tal grado severo que los bienes jurídicamente tutelados están dejando de existir. Claro, se diluyeron ya. Se diluyeron. Y además no le generan no le reporta ningún beneficio. Y hay otro elemento. ¿Para qué sirve la ley y el Estado de Derecho? Para garantizar el bien jurídico tutelado. Y además debe generar esperanza. Muchas veces los principios constitucionales, lo tuvimos en la Constitución del 17 y en la anterior, generaban esperanza. La gente ha perdido la esperanza. Y eso se refleja en México, se refleja en España y se refleja en otros países. ¿Cómo debe tomar en cuenta todo esto un legislador, Francisco? Bueno, ¿debe estar pendiente de las necesidades del pueblo para hacer la ley según lo que el pueblo quiera? ¿O debe estar atento a los factores reales de poder para respetar lo que estos impongan? Hay temas en los que no. Hay temas en los que el legislador tiene que tomar una decisión inclusive de manera arbitraria. Les voy a decir cuál: el régimen fiscal. Porque si pregunto quién quiere tributos, pues nadie me los va a aceptar. Los políticos desgraciadamente tienden a enajenarse, a volverse ajenos, a no escuchar el rumor de la calle, porque la política da ciertas comodidades, entonces ponen a la gente en pantuflas sobre una mullida alfombra. El secreto del político que representa y del legislador que construye la ley es estar muy atento al pulso de la sociedad. Y cuando los legisladores estábamos 5 minutos antes de la necesidad social éramos muy exitosos. Ahora que estamos como 45 minutos tarde, estamos en la más baja estima que puedan ustedes imaginarse en la sociedad. Pero no se legisla por capricho. A ver, el legislador no necesariamente tiene que plasmar lo que al gusto y disgusto de la gente se dé, pero sí
la ley a final de cuentas te tiene que reportar beneficios, porque cuando tú fijas un impuesto o un gravamen, lo haces sí en primera instancia con un daño entre comillas al bolsillo del contribuyente, pero con la expectativa de que ese gravamen redunde en carreteras, escuelas y mejores servicios públicos. El ciudadano se va a negar a pagarte ese impuesto. Incluso en los libros clásicos de derecho fiscal de los años 70 se decía que una de las razones por las cuales no se pagaba impuestos es porque se mencionaba de que ladrón que roba ladrón, pues tú sabes que tiene mucho perdón. Y entonces eso es en el imaginario popular un elemento que te limita al cumplimiento de la norma. Yo, por ejemplo, estoy perfectamente dispuesto al pago de impuestos, siempre y cuando, como decía también aquel pensador, y ese fue el origen de la objeción de conciencia, esos dineros vayan destinados al beneficio colectivo. ¿Todo eso lo tienes en cuenta cuando haces la ley, Francisco? Debo obligadamente tenerlo en cuenta. Más le vale. Más me vale. Cuando uno mira ciertas leyes que no tienen sustento, que son simplemente apuntes, no sé, por ejemplo, esta ley para preservar a las mujeres de una vida libre de violencia, que dicen se castigará la celotipia, se castigarán las comparaciones ominosas, todo esto, pues es una ley que difícilmente se podría cumplir. Tú trabajaste en esa ley. Cuando la ley tiene en su texto algún juicio de valor, está condenada al fracaso. No cuando tiene en su contenido un valor, sino algún juicio de valor. ¿A juicio de quién? Una mirada puede ser lasciva o no. Bueno, yo estaría en la cárcel a perpetuidad, porque con mi defecto visual, bueno, pues ustedes entenderán que cualquier dama me podría decir, ¿usted por qué me iba así? Pues porque estoy medio visco. No hay que confundir los problemas técnicos que puede tener una ley con los propósitos que busca una ley. Hay leyes que están orientadas a generar un beneficio muy específico, que es innegable y que en este país es fundamental proteger a las mujeres y a otros sectores de la violencia, que es fundamental darles una serie de oportunidades. A los seres más desprotegidos. Así es. Y a esta los niños, a los ancianos, es perfectamente comprensible. A veces el método no es el adecuado. ¿Por qué? Pues porque el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. O porque la demagogia de ciertos sectores es infinita. Así es. ¿Y cómo conciliaremos esto con el tema democrático? Decía Tocqueville, cuando una mayoría ignorante determina a través de sus representantes o a través de un voto directo dejar sin derechos a ciertas minorías, ¿se vale respetar esa ley? Desafortunadamente. Democráticamente aprobada. Se corren riesgos. La democracia no te garantiza resultados siempre positivos. Ahí está el caso de Hitler. Y así el caso de otros que han accedido al poder y que después imponen ciertos criterios. Bueno, el pueblo alemán se arrepiente aún hoy de por qué llevó al poder a cierto tipo de individuos. Entonces, la democracia no te asegura contenidos valorativos. ¿Qué es lo que te asegura contenidos valorativos medianamente respetables? La apertura en la discusión, el pluralismo democrático, la libertad de expresión, el que puedas poner en entredicho las cosas. El problema es cuando se cierran los canales democráticos. La democracia, decía Norberto Bobbio, es un método, no es un fin en sí mismo. Ahí dimos en el clavo. Hemos confundido los últimos años a la democracia como si esta fuera un fin. Queremos comer democracia, queremos sudar democracia y queremos que todo gire alrededor de la democracia. Totalmente de acuerdo. La democracia es un modo de vida. Claro. Es un medio, pero no es un Y Francisco, Mario, con esto me dan pie para hablar en un nuevo programa de la democracia y cómo la democracia influye en la creación y aplicación de la ley. Pero por ahora el tiempo se nos ha acabado. Mario, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Senador, qué gusto tenerte con nosotros. Pues que nos vuelva a invitar el maestro. Y a ustedes, muy bien. Buenas noches y gracias por acompañarnos.